Escribí por el chat, Carlos. También me dijo que grabara, ¿no? Ahí lo sí, profe, que grabe. Bueno, vamos. Sí, me había olvidado, la verdad. Bueno, pero no perdimos casi nada, porque ya habíamos llegado más o menos hasta por acá la clase pasada. Entonces acá, bueno, yo me equivoqué y hay que poner la coseno. Cambié para probar anoche. Voy a salvar, voy a ir de nuevo hasta acá, voy a borrar un poco estas cositas. Me voy a fijar en la figura 4. Entonces F5, pausa, en algún lado acá está pausa. F5, ahí está. Entonces me da el máximo -1, que es exactamente lo que yo busco. Porque la portadora de la señal, de la cual quiero recuperar, conocer el valor, estaba desfasada en -1 radian. -1 radian. Bien, ahora vamos a aplicar, digamos, eso es solamente al punto, esta parte no hace falta hacerla en un receptor, esto es una muestra teórica, ¿no es cierto?, de cómo se fabrica la función de costo, pero no hace falta hacerlo. Lo que sí hace falta hacer, digamos, es implementarla, derivarla, multiplicarla por mu y sumarla, hacerla, digamos, encontrar el nuevo valor de tita a medida que van viniendo las muestras. Bueno, acá este ejercicio usa un doble PLL, es decir, yo no sé si han visto en alguna materia PLLs, se puede hacer esta lógica de PLL más o menos, se pueden poner en cascada, en paralelo, hay cosas rarísimas con los PLL. Bueno, acá pone un resultado de un PLL y lo aplica a otro. ¿Sí? Ya lo vamos a ver el dibujito. ¿Sí? Si no lo vemos acá en la figura 10-18, ¿sí?, del libro, vamos a abrir el libro, me fijo por ahí si está, no lo veo en el listado, entonces vamos a abrir. Ahí está, LC, VP, ahí está, 18, acá está, bueno, usa esto, ¿no es cierto? Usa esto. O sea, lo que nosotros vimos fue hasta acá. Desde aquí viene la señal procesada, ¿no es cierto? La multiplicamos por esto, lo pasamos por un filtro para abajo y actualizamos el tita 1. Ahora, ese tita 1, hay otro lazo que se llama tita 2, que es igual a este, pero se le agrega el tita 1, se suma el tita 1. De esta forma, hay mejora. Hay mejora. En base a la complejidad, pero hay mejoras. Como lo vamos a ver. Pero, digamos, el análisis de esto, por qué me anda mejor esto, y qué sé yo, eso es, digamos, yo en la facultad, cuando yo era alumno, inclusive en una materia que damos ahora en la UTN, no le damos esto. No es así, combinado no se los damos. Porque la teoría es, bueno, hay que verla y qué sé yo. Tal vez interesante, pero bueno, hay tantas cosas interesantes, pero no dan los tiempos en ningún lado, ni para acá, ni la UTL, ni donde sea. Entonces volvemos de nuevo acá. Bien.
quiero fijarme que esté bien acá. Déjame entrar 59. Bien. Bueno. No, porque después le vamos a meter una rampa para ver si anda bien o no. Es decir, ahora le estamos metiendo un escalón a la portadora de menos un radian. Sería la idea. Por acá está, digamos, el algoritmo, que es muy simple, ¿no es cierto? Hay que definir dónde vamos a poder guardar los titas. Estos titas ni siquiera los usamos acá. Estos titas después vamos a generar una portadora en el receptor y la vamos a multiplicar por la señal. Todo esto solamente para averiguar ese tita, nada más. Generamos un vector vacío, F10, con la misma longitud de T, y damos un valor inicial. Acá no es crítico, digamos, lo va a buscar. En el de control automático de análisis, si ponemos 0, se puede confundir el algoritmo, pero acá no. Y también generamos un lugar para tita 2. Y hacemos lo mismo. Y después hacemos el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, el tita igual al tita viejo menos mu1, que acá está, por la señal procesada, por el seno más 2 tita. Ahora, este tita se suma a este otro PLL. Este tita se suma a este otro PLL. De esa forma, digamos, se tiene una respuesta más rápida. Entonces, acá tengo dos figuras. Esto, digamos, no lo puedo hacer paso a paso. Tengo que correrlo. Pero tenemos dos figuras. Una vamos a dibujar el tita respecto a t. Y la figura 6 vamos a dibujar el tita 2. Se supone que este tita va a aproximarse asintóticamente a los menos un radian. Y este ya va a mover el papel que juega. Entonces vamos a clavar acá y vamos a ir con F5. Bueno, ese sería 1, sería el tita 2 y el tita 1. Bien. Entonces sí, vemos que anda esto. Se está acá y trata de más o menos un radian. ¿Sí? Este tita 2 es un valor pequeño, es decir, si esto lo ponemos en escala, respecto a eso, bueno, en algún momento se tendría que actualizar esto, pero para ponerlo en escala, digamos, fíjense, de 0 a menos 0,1, o sea que es una cosita penitas, una cosita penitas. Si nosotros generamos nuestra portadora, vamos a usar tita 1 más tita 2. Esta como que lo apura el efecto de este, porque se suma esto a esto. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos, digamos, el efecto, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá? Hace otra figura, como va a hacer varios plots, hace un hold-on para que se superpongan, se le da distintos colores a cada plot, se activa la grilla, se dibuja el tita más tita 2, y después se dibuja una línea de referencia, digamos, con el offset de menos un radian. Como todos estos valores, digamos, al multiplicarlo por eso, multiplica por 1, es para decir simplemente una línea que va en menos 1 como referencia. ¿Sí? Y por último se hace un hold off para liberar el dibujo para una nueva corrida. Digamos que no vuelva a dibujar en el mismo, si no se tomó el trabajo, por ejemplo, acá arriba de hacer un clear all, close all, se tomó, o sea que no haría falta.
no haría falta. Bueno, lo corremos hasta el final, con F5, y ahí se ve, digamos, ¿no? El azul, ¿no es cierto?, sería tita solo, de un solo PLL. Y el tita 2 sería con los dos PLLs. Entonces vemos que hace como que lo apura, pero capaz que es un efecto demasiado fuerte, porque normalmente se toma el tiempo que tarda en llegar a un zócalo de más o menos 5%, más o menos 10%. Si lo fijamos en eso, gana el rojo, porque acá el 10% de esto sería ahí. Y vemos que entra por acá, el 10% se entra de acá arriba. Entonces este le gana a este. Ahora, si es para más o menos 5%, este recién por acá entra. Y este entra por acá. O sea, va a depender del criterio que usemos. No sé si ustedes ven en alguna materia de control, y si el profesor le dice que usen el 10, o sea, tiempo de respuesta para el 5% o para el 10%. ¿No? ¿Han visto en alguna materia eso? Me parece que no. O sea, de control, de OGATA, de todo eso de... Capaz que es una de las materias que no la tiene la carrera. Porque como la carrera está orientada, no a estos muchos usan servomecanismos. Que bueno, normalmente en las carreras de ingeniería electrónica, como siempre hay que controlar máquinas, motores, masas. Entonces hace falta saber un poco digamos, de estas cosas. Pero en comunicación es muy probable que no lo vean siquiera, porque no tienen necesidad. Bien, lo que sigue ahora es, acá se puso un escalón, así, ¿ven? Tax. Ahora, en vez de meter un escalón, le voy a meter una rampa. Le vamos a meter una rampa. ¿Cómo conseguimos una rampa de fase a la señal de entrada? Bueno, fíjense, acá una forma de conseguir una rampa de fase es decir que la frecuencia que yo voy a generar en mi receptor difiere de la del transmisor. ¿No es cierto? Difiere de la del transmisor. O podría ser que la del transmisor difiera de la del receptor. Yo acá puse digamos, la FC acá, ¿ven? Que le hice un 1000% más grande que la del transmisor. Que la del transmisor. Bueno, podría hacer al revés, ir arriba, ¿no es cierto? Ir arriba y cambiar F0, que está por acá, y poner acá 1001 o 999, bueno, la cantidad que sea, que haya la misma diferencia. Pero bueno, se lo puso acá. Se lo puso acá. Esto lo voy a descomentar. ¿Para qué? Para que esto pise esto. Con los mismos moves. Es igual. Y después, y 82. Y en la 82, acá está dibujada la rampa, para tenerla de referencia. Y no quiero que me dibuje como referencia el escalón. Entonces, por eso lo hacemos así. Y lo corremos. Lo salgo. Lo corro. Bueno, entonces ahí se ve, digamos, bueno, la figura 7, bueno, no importa las otras figuras.
Digamos, esta es la quinta derecha, ¿sí? Fíjense ustedes que cómo ahora, digamos, la fase del receptor trata de seguir a la verde, que es la del transmisor. ¿No es cierto? Como hay una diferencia de frecuencia, implica un cambio lineal en la fase, por eso se generó la rampa. El usar el doble PLL me lleva a la línea roja. ¿Ven que es más rápida? O que es más... y lo sigue mejor. Donde se justifica el por qué usar un doble PLL. Pero bueno, estos son detalles más finos, digamos, que lo podría haber obviado el autor del libro, la verdad. Es como de un detalle muy fino, digamos, para el curso. No sé por qué lo puso. Pero bueno, está y lo aprovechamos para ver. Bien, esto sería, digamos, este ejercicio, que consiste básicamente en generar una banda base con símbolos aleatorios, modular una portadora, analizar cómo es la función, verificar que en el desfasaje de menos un radian da un máximo la función de costo. La función de costo que está acá, ¿no es cierto? Y después aplicamos el algoritmo de upgrade a esa función de costo, el algoritmo que se llama PLL. PLL. Lo aplicamos. En este caso tiene un doble PLL, bueno, vimos un poquito las mejoras. Vuelvo acá a hacer así, poner ahí el porcentaje. Y había otro más, acá. Vuelvo a poner ahí el porcentaje. Lo pruebo para ver que quedó todo bien. Ahí está. Bueno, esto seguimos ahora haciendo ejercicio, todo respecto a esto, hasta afianzar el tema. Si es que no pasamos al Costas Loop, que es otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo. Tiene otra función de costo. Entonces voy a cerrar todo esto. Está por acá. Está. Vamos a ver qué dice el Word. Bueno, hay un ejercicio que se llama PLL preprocess. Es decir, nosotros le vamos al cuadrado para buscar el doble de la frecuencia. ¿Habrá otras formas? Eso es lo que plantea, digamos, este ejercicio, que está en el capítulo 10. Entonces vamos por acá. No estamos en el capítulo 10. Entonces voy por acá a donde dice ahí, vamos a buscar ese RD, vamos al capítulo 10. Buscamos PLL preprocess. Cerramos este. Está todo borrado. No era PLL preprocess, era... voy a buscar de nuevo. PLL preprocess, ¿sí? Ah, sí. Sí. Bueno. ¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es la idea acá? Un poquito ver otras alternativas. Otras alternativas con esto. Acá se supone que yo ya generé, digamos, la señal de RF en otro lado. ¿Cómo se la genera? Había uno que se llama Pool Rec C, que es este.
Si yo lo corro a este y le hago F5, esto genera todo esto. Entre los cuales me interesa este que dice RSC. RSC, ¿cierto? Si yo acá le doy tecla derecha y le digo salve como, me lo guarda como un archivo MATLAB, vamos a llamarlo acá. Bueno, dejémoslo MATLAB así. Bueno, y me va a aparecer acá. ¿Sí? No lo veo, pero acá está. Entonces, cuando yo, bueno, voy a hacer un clear para borrar todas. Si yo le doy clic a esto, me va a aparecer esto. Pero en vez de dar clic, también hay una función que se llama load. Es decir, si yo vuelvo a borrar acá y hago load, bueno, no sé, faltó algo acá. Bueno, ahora cuando le dé enter va a aparecer ahí, digamos, porque hace exactamente lo mismo que hacer el doble clic acá. Bueno, voy a borrar esto porque no lo quiero. Pero acá está este LBC que, aparte de tener esta, debe tener alguna cosita más. Vamos a ver qué más tiene acá. Que sería lo mismo que el que acabo de crear, pero me parece que tiene más variables. Es decir, tiene más cosas, aparte de este RCC, también el vector de tiempos, el tiempo, la cantidad de segundos, el tiempo entre muestras, datos que ya vienen de antes, ¿sí? Solamente esto es como que esto se adiciona a este programa. Se adiciona a este programa. Esto se adiciona a este programa. Y la forma de tener en cuenta la otra parte es cargando las variables. ¿Sí? Bien. Lo que acá podremos agregar, digamos, vamos a agregar una figurita, para no tener que andar dibujándola. Vamos a poner plot spec matrice. Fíjense que acá, lo que hace todo esto que está acá, ¿no es cierto? Él hace la transforma de Fourier y trata de ver la fase que tiene. La fase que tiene. La fase que se había generado en el pull rexit, ¿cierto? Creo que era P-off menos 1. Entonces, si nosotros tenemos acá y lo elevamos al cuadrado, creo que la fase tiene que ir a menos 2. Porque no solamente se multiplica la frecuencia, sino las fases, cuando buscamos el doble de algo. Entonces lo corro también me va a poner acá, hay cosas que no están comentadas, ¿ve? Esto, que no tienen punto y coma al final, es la frecuencia, y también acá está la fase, para que me aparezcan acá sendos mensajes. Entonces vamos a borrar todo, clear. Entonces, solito cuando llegue acá, me va a cargar el F10, me va a aparecer acá lo que me generó el pull rexit. Bueno, elevo al cuadrado, hago todo el procesamiento, digamos, elevo al cuadrado y le paso el filtro pasabanda muy angosto. Y trato, digamos, mediante la transformada de Fourier, recuperar la fase. Entonces hago lo corro directamente, F5. Bueno, y vemos que, primero que la recupera bien. Hay que tener en cuenta que a esto le falta el filtrado, ¿no? Acá. Y la recupera bien. Y 1.41 es compatible con menos 2.
Porque si usted hace 1,14, le hacen la diferencia con menos 2, hay pi. Hay pi. Y digamos, acá, como estamos trabajando con el doble de la frecuencia, ¿no es cierto? La periodicidad va a ser pi, no 2pi. Bueno, eso anda bien. Pero hagamos otra prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá hago, por ejemplo, Q igual al valor absoluto de R? ¿Funcionará bien o no? Veamos. Entonces voy a ver el dibujito acá. Hago F5, de nuevo. Ve que también andaría bien. El valor absoluto. Porque más o menos hace lo mismo que, de cierta forma, que elevar al cuadrado. Si yo pusiera acá, por ejemplo, R al cubo, me faltaría el punto. Veamos si andaría eso. Fíjense que ahí no andaría. Yo tendría que estar recuperando un 2000 de cualquier cosa. Pero cualquier potencia par va a andar. Por ejemplo, 4. También andaría. Este va a dar cuarta. Y así. Es decir, no solamente puede funcionar elevar al cuadrado, sino otras cosas también pueden funcionar bien. Sería un poquito lo que rescata este ejercicio para hacer el procesamiento de la señal. ¿Verdad? Tener una muestra de la señal que llega y poder saber el ángulo. Bien, yo hago control Z, control S. Ahí está. Sigamos por acá. Vamos por acá al Word. Bien. Vamos al ejemplo 1001. Ejemplo 1001 o ejercicio 1001. Bueno, veamos qué dice acá el 1001. Vamos a cerrar esto. Esto, vamos a borrar un poquito. Y vamos al 1001. El 1001 dice, lo acabamos de hacer el 1001. Bueno, todo. El 1001 era lo que hice yo recién, sin querer. Bueno, arruiné el ejercicio 1001 porque lo acabamos de hacer, es decir, ¿qué pasa si elevo, bueno, a la cuarta, al valor absoluto, al cubo? Es un ejercicio del libro. ¿Una función lineal funcionará? No va a funcionar porque no, por más que yo, por ejemplo, lineal sería hacer R por 2, por ejemplo. No cambia la frecuencia, lo lineal no genera nuevas frecuencias. Los comportamientos no lineales generan nuevas frecuencias. Bien, que no lo hicimos antes. Veamos el PLL converge. La verdad no me acuerdo bien qué hacía este. Vamos a cerrar este y busquemos PLL converge. Bueno, ¿qué hace el PLL converge? Bueno, ¿qué
tenemos acá? Ahora vamos a ir analizándolo para ver qué he querido hacer con este ejercicio, porque no tengo referencia bien qué hace. 5, bueno, genera tiempos, genera tiempo entre muestras, genera un tiempo total, genera un vector de tiempo, genera una frecuencia portadora y genera un desfasaje en la portadora de menos 0,8. No menos 1 como era antes, menos 0,8. Bien. Después, esto es un filtro pasa abajo. Ah, ya estoy viendo qué hace esto. Bueno, lo que hace esto, digamos, es simplemente aplicar, digamos, el algoritmo del PLL para recuperar la fase. Para recuperar la fase. Seguramente sobre después va a haber ejercicios que me piden cambiar el MU, cambiar esto otro, cambiar la longitud del filtro que está por acá, ¿ver? De este filtro. En fin, distintas cosas. Entonces vamos a correrlo. Y esto lo que tiene que hacer es generar esa curva, ¿no es cierto? Tendiendo a ser asíntota en menos 0,8. A ver, vamos a darle F5. Ahí está. El algoritmo del PLL. Es decir, acá lo que sea, la señal preprocesada ya tiene, digamos, el doble de la frecuencia. Y el doble del desfasaje. Para ver cómo anda. ¿Sí? Bien. Vamos acá al Word. Bueno, veamos el 11 y el 12. Creo que son modificaciones, digamos, de ese ejercicio. Entonces vamos al MATLAB. Vamos a borrar acá esto. Y vamos 11 y 12. ¿Por qué dice el 11? Son ejercicios tomados directamente del libro. Dice, use el código precedente para jugar. Se refiere al código del PLL Converge. ¿Cómo afecta el MU al ritmo de convergencia? ¿Cómo afecta el MU a las oscilaciones en tita? Bueno, si le ponemos muy grande va a oscilar. ¿Qué sucede si es muy grande? Por ejemplo, muy igual a 1. La velocidad de convergencia depende del valor del offset. Bueno, lo que se ha hecho acá, digamos, es una variación del PLL Converge, que lo podremos hacer nosotros acá, pero bueno, ya como ya sabemos cómo se hace, para no perder tanto tiempo, digamos, que obviamente conviene, en el caso de ustedes, que lo hagan para ser más ágiles, digamos, el manejo MATLAB. Entonces, el PLL Converge, esto es PLL Converge, salvo que acá se le ha repetido para distintos valores de MU. Para distintos valores de MU. Acá esto se puede manejar de dos formas, esto. Una es generar el vector MU y fíjense que por acá está el MU y ir manejando una variable para, ¿cómo se dice? Para hacer de índice de MU. Por ejemplo, cuando valga 1 va a tomar este, cuando valga 2 va a tomar este, hasta la longitud que es 2, 3, 4, hasta 5, o sea, MU 5. ¿No es cierto? MU 5. Pero también se podría hacer, si uno quisiera, de esta forma.
directamente mu, ahí, copiarle mu. Directamente. Ya vas a ver, digamos, que este for va a valer para todos estos valores de mu. Y no hace falta, acá, digamos, ponerle el subíndice. Directamente ya sabe, digamos, que tiene que ir a buscar cada mu de los que están acá arriba. Esa forma puede ser, es como que más fácil, ¿no? Bueno, esto es un criterio Bueno, acá se va tomando distintos valores de mu. Empieza con un valor bajo, se va aumentando, se muestran los 5 valores. En algún lado tiene que hacer un hold on, acá está, para que se vaya trazando superpuestos, ¿sí? Eso lo vamos a correr. Acá está. Bueno, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Lo abrimos un poquito acá para poder compararlo mejor. Y vemos, digamos, para cuando el mu es pequeño, tarda más tiempo. Y si no, se va haciendo más rápido, pero tampoco lo podemos hacer demasiado rápido porque se hace inestable, empieza a oscilar esto. Empieza a oscilar. Por ejemplo, si yo acá cambiara, digamos, ¿no? Vamos a agregar algunos valores más ahí. Por ejemplo, 0, 1 y 0, 5. A ver si ya con eso alcanza para que oscile, me puse 5. Bueno, ven que ya llega un momento que oscila. Fíjense que acá estoy oscilando dos valores, porque se ve línea verde y línea de esta. Entonces ya pienso que directamente este está. Ahí para que quede más limpio, ahí lo vemos. Claro, al no hacer un clear, digamos, al no hacer un close all, me mantiene el hold on. Entonces no me borro las cosas. Ahí está, ¿ven? Fíjense, cuando yo ya le puse el valor de 0,1, ya directamente se volvió inestable el sistema. Entonces por ahí no se puede hacer lo rápido que uno quisiera porque se pone inestable. Directamente se convirtió en un oscilador. Bueno, vamos a volver esto de nuevo para acá, con control Z. Y dice algo más acá, a ver, dice... No, no dice nada más. Vamos al 12. Abrimos el 12, cerramos todo lo otro. Hacemos como acá para borrar. Y dice... ¿Cómo afecta el filtrado? ¿Es necesario? ¿Podemos reducir la longitud del filtro? Se refiere a este filtro pasa abajo, que está... bueno, si quieren lo vemos acá en PLConvert primero. Fíjense que mucho no le dimos bolilla cuando lo vimos la primera vez, pero el filtro pasa abajo. Acá estaba, ¿no es cierto? Acá estaba el H. El H tenía una cierta cantidad, digamos, de elementos. No sé si va a jugar con eso o no. Bueno, la cuestión es que... No es con ese filtro. No es con ese filtro, sino es con el average
No, sí, es con ese filtro. Bueno, veámoslo acá, a ver qué se interpreta acá. Vamos para acá. El 12. Ah, no. El 12 no era, no saca el filtrado. Bueno, acá, digamos, el título esto no coincide con el ejercicio que yo resolví, no sé por qué hice un lío acá. Realmente acá investigué, digamos, o investigamos cómo varía esto. No, está bien, es eso. Bueno, vamos a ver, vamos a correr primero. A ver qué hace esto. 5, bueno, aparecen dos líneas. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Ah, acá está. La diferencia entre ambas muestra, uno, ¿no es cierto?, que directamente en uno, digamos, se va filtrando, ¿eh? Es decir, acá va viniendo un vector que tiene la misma longitud h que el filtro, ¿sí? Y se va sacando por el lado de la izquierda y se va agregando a la derecha. Y después se le aplica el filtro. Y acá está, digamos, este update, acá está. En el de abajo directamente no se pone el filtro. Es directamente la señal procesada por el seno de esto. No hay filtro. No hay filtro. Entonces lo que va a mostrar es esto, que el efecto del filtro puede ser importante en alguna situación, pero acá no es muy importante. De hecho, fíjense que Tita en qué color está, en azul, y el Tita 1 en rojo. Veamos cuál será mejor de los dos. ¿No? Entonces, fíjense, Tita 1, que no tiene el filtro, es el rojo. Y Tita 2, perdón, y Tita, que tiene el filtro, es el azul. Bueno, en este caso es medio raro. Al comienzo gana el rojo, pero después a la larga termina ganando el azul. El rojo, como es más rápido, pues no tiene que esperar el efecto del filtro. Pero después, a la larga gana el azul. Y otra cosa que se puede ver acá, el temblor que tiene. Se supone que el que tiene el filtro va a temblar menos, pero no creo que se vea eso porque se lo ve todo muy prolijo. Como que no se va a ver. O sea, el que tiene el filtro es el azul. Fíjense que se mueve menos que el rojo. Pero bueno, hay que ver, digamos, la situación en que estamos para ver si amerita o no, digamos, hacer el filtrado. Todo parte, digamos, del análisis de las prestaciones del receptor. Digamos, ¿sí? Bien. Y el ejercicio, a ver si vamos acá por acá. Bueno, pasamos ahora al Costas Loop. El Costas Loop, que bueno, que es vamos acá a Wikipedia. Costas Loop. Algoritmo de Costa, no sé cómo lo pongo. A ver. Bueno, Costas Loop.
A ver si dice, ven, esto fue inventado por John P. Costas en 1950. Y dice que esta invención, como fue descrita por él, tiene un profundo efecto en las comunicaciones digitales modernas. El tema es que este tipo, digamos, ya era en la época donde estaban las patentes, bueno, los yanquis siempre se han manejado con un sistema de patentes para tener al trote al mundo, pero bueno, los chinos, digamos, lo están amenazando en ese sentido porque tienen su propio sistema y entonces había que pagar por esto, pero realmente es mucho más simple, digamos, ya lo vamos a ver en la implementación, que porque no necesita preprocesar la señal. Preprocesar la señal. Bien, cerramos esto, minimizamos esto y vamos acá. Dale 2. Bueno, cóstalo. Entonces dice así. Nosotros vamos a buscar un algoritmo que no se base en la presunción de la extracción de la portadora de la señal recibida. Es decir, no vamos a hacer un procesamiento previo que en el caso del PLL era elevar al cuadrado y pasarlo por un filtro pasabanda muy angosto. Entonces vamos a reconsiderar la señal recibida. Pues la señal recibida sería esto, como que es la banda base del transmisor y esta es la portadora. ¿Sí? Bien. Ahora, ya estamos en nuestro receptor. ¿Sí? Ya estamos en nuestro receptor. Esta es la señal recibida. Esa señal recibida la vamos a multiplicar por una... La vamos a multiplicar por una portadora generada en nuestro receptor, pero nosotros mediante algún algoritmo tendremos que ir buscando el valor del θ para que siga este valor de este filtro. Y ahí va a estar, digamos, el algoritmo que va a hacer ese trabajo. ¿Sí? Bueno, pero parece ser que lo primero que hay que hacer es multiplicar la señal recibida por 2, este 2 es para evitar un medio por ahí que va a aparecer, y por esta señal creada en nuestro receptor. Bueno, entonces multiplico esto por esto. Entonces coseno por coseno igual a un medio coseno de la suma más un medio coseno de la diferencia, o al revés. Pero ese medio se va a ir con este 2. Entonces queda coseno de la diferencia. Entonces, como estos son iguales, estos argumentos, esta parte, se anula y queda phi menos θ. Más coseno de la suma. Coseno de la suma. Pero esto se va al doble de la frecuencia esta. Más esto. Ahora, vamos a suponer que ahora aplicamos un filtro pasabajos. Se supone que esto, que las variaciones estas van a ser de poca frecuencia, comparado con la frecuencia de la portadora. O sea, ni que va a andar aleteando demasiado el que viene, ni el nuestro. Entonces, aplicamos un filtro pasabajo a todo esto. Que acá está, ¿eh? Entonces, vemos que se va a ir esta parte. Entonces, esto es lo que quedaría como resultado. Ahora, si nuestro filtro pasabajo es más ancho y un ancho banda mayor que la señal, acá podremos escribir directamente S de KTS.
pero si tiene un ancho de una frecuencia de corte menor que la frecuencia más alta de esto, queda esta función B, que es un poquito distinta. Queda un poquito distinta. Como el filtro algo puede hacer, bueno, acá lo hace general y pone algo que es distinto de esto. Y lo que acabo de decir está escrito acá. Bien, vamos a considerar una función de costo. Esta va a ser la función de costo. Fíjense que no se usa la función de costo la RP, sino directamente la R. La función de costo consiste en hacer lo que hicimos acá y elevarlo al cuadrado. Y a eso aplicarle un average, una promediación que se llama moving average. Es decir, es simplemente sacar el promedio de las últimas P muestras. La suma de las últimas P y divide por P. Bien, como nosotros ya vimos a qué equivalía esto, sin elevarlo al cuadrado, acá está, perdón. Entonces elevamos eso al cuadrado, que acá está. Y el average, el average, el moving average, está puesto acá, pero lo llama así en vez de poner la sumatoria. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno. El término coseno, digamos, el coseno cuadrado, sí, va a variar esto, porque obviamente pero, digamos, nosotros estamos en el supuesto, digamos, de que las cosas sean tranquilas, es decir, hay una diferencia, yo digo, bueno, están transmitiendo en un kilohertz con 0 grados. Y yo tengo acá un kilohertz menos tantos grados, menos tantos radianes, y bueno, lo corregiré y ya está corregido y no se anda moviendo eso. ¿Por qué? Porque están los osciladores generalmente dependen de cristales de cuarzo, aunque sea digital, usted tiene un DSP y tiene, digamos, un oscilador con cristal de cuarzo. Entonces las variaciones son muy lentas, dependen de la temperatura. Dependen de la temperatura. Sin embargo, la información, ¿sí?, va variando bastante. Entonces, si yo hago el average de algo por una constante, porque para este average esto es una constante, es igual al average de esto por esta constante. Pero el coseno cuadrado de algo es 1, bueno, ya lo vimos, hasta se pasa de un medio más un medio de el coseno, pero por el doble de la frecuencia, digamos. Que acá está. Bueno, acá dice, y asumiendo que el promediado de B cuadrado es fijo, ¿sí?, asumiendo que B cuadrado es fijo, porque en realidad el promediado se hace por muchos símbolos, no por 1, 2 ni 3. Entonces, cuando usted, digamos, si no hay fading, o sea, no varía tampoco tanto, sí, obviamente que va a variar, pero si promedia por muchas muestras no es tan variable, ¿sí? No es tan variable. La función de costo se maximizará
promedio de B cuadrado bueno, digamos, esta función, ¿no es cierto? Fundamentalmente, esta parte va a permanecer constante, ¿sí? Pero lo que va a variar de acuerdo a lo que nosotros tenemos que trabajar son las diferencias del ángulo de la portadora que yo genero en el receptor con el ángulo de la portadora que viene. ¿Eh? Entonces, el valor máximo de esta función de costo va a ser cuando θ es igual a phi. O θ y menos phi menos θ es igual, bueno, no sé qué dije recién, esto es igual a 0, o por ejemplo igual a 180 grados, porque 180 grados, acá va a quedar 2 por 180, 360, también vale 1 esto. Es decir, todo lo que haga valer 1 esto, va a dar un máximo de esto. Entonces podemos decir que basta que phi menos θ sea múltiplo entero de pi. Múltiplo entero de pi. Despejando θ, que en definitiva va a ser el valor que nosotros le vamos a meter a nuestro oscilador, quedaría bueno, sea esto no es lo mismo que esto veo, pero tampoco veo. Ustedes saben que hay un teorema, ¿no es cierto?, que se llama, que dice que una identidad trigonométrica que dice, bueno, ahora voy a dejar de compartir un segundo, que dice que coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Entonces yo podría poner que coseno de 2 phi menos θ es igual a coseno de 2 θ menos phi. Esto, entonces, en vez de tomar como que cambia se da vuelta y toma esta. Entonces, θ menos phi tendrá que ser npi para que esto dé 1. ¿No es cierto? Entonces, θ es igual a phi, que pasa positivo, más npi. Si yo hubiese tomado esta, me hubiese dado distinto acá. Me hubiese dado distinto. Vamos a... acá. Es decir, acá... Bueno, acá se ve que, bueno, sé que acá si uno despeja θ, queda phi menos npi. Pero es lo mismo, phi más pi más npi, como acabamos de demostrar. Bueno, no sé por qué lo cambió ahí, bueno, claro, no es importante. Bien, ahora, esta función de costo que tenemos acá, va a depender de esto. Entonces, para que no dependa de esto, dividimos esto vale, el valor máximo vale 1, lo dividimos por el promedio de esto. Y tal cosa normalizamos el valor máximo que es igual a 1. Bueno, pero ese b cuadrado, acuérdense, este b que está acá, b cuadrado no es otra cosa
que low pass filter de SKTS, el P. Entonces podemos ponerlo en función de S, y acá tenemos, elevo acá al cuadrado. Entonces esta es una forma, digamos, esta se llama el lazo de costas, no sé Saine a qué alude, pero vemos que de esta forma, normalizando, queda con un valor máximo de 1. Y este dibujo también está sacado para un caso parecido que se hizo con el lazo PLL, donde había un desfasaje de menos 1 radian, para mostrar, digamos, que daba ahí un máximo. Bien. Pero no acaba acá las cosas. Todo esto, digamos, todo este desarrollo no se pide, no se lo pido ni los parciales, ni el final, nada, le pido, o sea, no tiene sentido, aparte son a libro abierto, o sea, ¿qué sentido tendría pedir esto? ¿Cierto? Por eso se toman ejercicios, esas cosas. Pero hay veces que ver un poquito hace que uno vaya entendiendo, en fin, digamos, estas cosas son buenas porque van generando, digamos, los mecanismos de... Bueno, por más que sea libro abierto las cosas, hay que saber de qué se trata, si no, está lleno de libros por todos lados, pero uno no puede resolver cualquier problema por más libros que haya, si no tiene idea de las cosas. Entonces, acá se ha normalizado y queda esto, como se anticipó. Es muy parecido a lo que hizo con el lazo, con el PLD, increíble, la verdad, este hombre, Costa, en el año 1950, digamos, ¿cómo inventó esto? ¿Cómo inventó esto? Aparte, esto se venía usando el PLL o que sea otros métodos hace decenas de años antes. Y de pronto apareció este tipo con este invento. O sea que es muy raro, digamos, el invento este de ingeniero Costas. Bueno, entonces tenemos la función de costo de Costas y vamos a aplicar, como tiene un máximo, aplicamos digamos, el algoritmo, la estrategia de gradiente ascendente, donde tenemos que sumar más mu por la derivada de j. Bueno, como nosotros esto ya lo teníamos calculado, esto que está todo ahí, sin el cuadrado, bueno, acá lo vuelvo a poner de nuevo, digamos que está, era esto. ¿Se acuerdan que habíamos elevado este cuadro y habíamos aplicado un filtro? Bueno, no habíamos elevado el cuadro, estaba acá. Era directamente esto. Multiplicamos la señal recibida por la portadora nuestra y aplicamos un filtro, que era esto. Metemos esto acá adentro. Sacamos el average, o sea, intercambiamos la derivada por el average y derivamos todo esto respecto a θ. Como esto no depende de θ, bueno, queda acá. Pero el derivar esto sería 2 coseno de phi menos θ. Ese 2, que no se lo ve acá, se ha integrado con el mu y le han sacado la rayita de arriba para decir que ha variado, digamos, que ha variado el valor. Y después faltaría derivar, o sea, esto sería x al cuadrado, entonces sería 2x la derivada, por derivada de función compuesta por la derivada del coseno de esto, que acá está puesto. Bien, ahora, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, acá tenemos la función, digamos, el algoritmo,
que dice que el tita nuevo es igual al tita viejo más mu, donde, bueno, acá está, digamos, va trayendo de acá, ¿ves? B cuadrado KTS por coseno de esto y por la derivada de esto, que es seno de tita menos phi. Menos phi. Fíjense, a ver. Fíjense que acá hay un menos. Entonces ese menos tendría que ir acá. Pero sigue con más. ¿Por qué sigue por más? Bueno, no sé si ustedes ven algo ahí. Porque uno deriva respecto al tita y hay un menos. Bueno, no sé si está mal o... Estoy seguro que está bien esto porque ya lo he visto muchas veces y seguramente estoy agarrando yo en el análisis en algo. En este momento estoy agarrando... ¿El K más 1 tiene que ser K menos 1? No, eso no. El tema es que si yo derivo esto, sí, me deriva coseno menos seno. Entonces el menos tendría que ir a parar acá cambiando el signo este. Y no me lo está cambiando. A ver. La derivada del coseno en menos seno. Me queda... derivada de coseno menos seno. Bueno, no nos preocupemos mucho. No nos preocupemos mucho. Tal vez, inclusive creo que esto no se puede aplicar en forma directa. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque este algoritmo, nosotros no tenemos este valor B. Tenemos que buscar algo que aplique los valores R que están llegando. Entonces vamos a seguir avanzando a pesar de que para mí acá tendría que ir un menos. Pero ya veremos. Me parece que el promedio de una función siempre va a ser positivo. No estoy hablando. Sí, me opongo a eso. Pero bueno, lo dejamos ahí en la nebulosa. Un poquito, Carras. Y ya lo vemos acá. Bueno, la cuestión es que esto que está acá, nosotros ya habíamos visto que al hacer esto, tenemos esto. ¿No es cierto? Entonces, acá todo lo que hace acá es decir, bueno, si esto es esto, entonces divido esto en dos productos. O sea, de acá saco un B por coseno y después saco otro B por seno. Entonces dice, si esto es B por coseno, si yo hago el filtro pasa abajo, 2R KTS por seno, será B por seno, como una cuestión de simetría. ¿Sí? Bueno, pero acá lo demuestra, digamos, ¿no? Acá lo demuestra. Es decir, dice, para componer el update, es decir, el update se refiere a esta parte, con señales medibles, o sea, lo que está viniendo,
nosotros tenemos que encontrar una forma, una expresión realizable para esto. Bueno, de esta la tenemos, que es esta, pero tenemos que encontrar de esta, de la parte que nos falta, esta. Esto por uno de la parte de uno de esto, del cuadrado de esto. ¿No es cierto? Entonces, para un filtro pasabajo con una frecuencia de corte menor que 2F0, definiendo V como que es el filtro pasabajo de S y usando la identidad trigonométrica esta, seno por coseno igual a un medio de seno de la diferencia más seno de la suma, y que seno de menos alfa igual a menos seno de alfa. Entonces acá lo prueba, digamos, ¿no? Entonces agarra, hace lo mismo que hizo, que demostró antes esto. Hace esto, pero recuerden que RKTS era S por coseno de esto. ¿Sí? Entonces, al hacer coseno-seno, va a dar seno de la suma y seno de la diferencia. ¿Sí? Bueno, acá está el seno de la diferencia y el seno de la suma, pero el seno de la suma es una frecuencia, acá bueno, ahí puse yo que tiene que haber un más acá en vez de un menos, algún errorcito que hay por acá. Bueno, entonces queda esto, pero al aplicar el filtro pasabajo, esto se va a esta parte, porque tiene frecuencia elevada. Y al invertir el orden de esto, se invierte o sea, esto, ¿no es cierto? Es lo mismo cambiarle el signo de adentro y ponerlo afuera. Entonces le queda phi menos tita y lo pongo menos acá. Entonces, esto que tenemos acá, que lo dividimos en dos partes, va a ser, por un lado, V por coseno, que es esto, y por otro lado, V por seno, que es esto. Entonces acá tenemos, digamos, una realización, digamos, con valores que están viniendo, ¿no? Entonces sería menos mu bueno, ese menos mu phi menos tita no, estamos aprovechando para buscar el problema este. Bueno, pero digamos que lo dejamos porque si no se pierde la atención. Entonces, directamente estoy reemplazando esto por esto y me queda que el tita nuevo igual al tita viejo menos mu por el average de hacer la multiplicación de lo que resulta de la señal recibida por el coseno y la señal recibida por el seno. Dice, el uso del filtro pasabajo en el update está predicado, no sé cómo lo traduciremos ahí, está anunciado o está basado en la presunción que la respuesta del filtro pasabajos tiene una respuesta sintótica. Es decir, esto a nosotros no nos dice nada porque no sabemos bien la teoría, digamos. Pero esto sí, esto presume, digamos, que tita K permanece más o menos
quieto, digamos, por un tiempo suficientemente grande como para que este comportamiento asintótico del filtro pasa abajo se resuelva, digamos. Se resuelva. Es decir, esto va a funcionar siempre y cuando este filtro actúe correctamente, esto no sea muy grande, etc. Bueno, nosotros vamos a apoyarnos o a suponer un escalón muy pequeño para mantener las variaciones de θ digamos, que no varíen de forma tan violenta, es una respuesta más suave para que pueda actuar este filtro con el comportamiento asintótico supuesto. Son todas cosas teóricas, digamos, ¿no? Que nosotros no tenemos la formación, yo por lo menos no tengo la formación como para ver bien, digamos, qué implica eso en esta matemática, digamos, que he hecho. Bueno, pero acá se ve. Acá se ve el filtro Costas, que básicamente es así. Viene la señal, no se la preprocesa, y se la multiplica por por la señal que nosotros generamos en el receptor. Una desfasada de la otra 90 grados. Este es un coseno y este es un seno. Y con el ángulo que uno supone que el algoritmo lo va a ir mejorando, ¿no? Pero al inicio supondrá un ángulo θ arbitrario, ¿cierto? Nuestro θ en definitiva tiene que seguir al phi que trae acá. Entonces, esto se multiplica, si lo pasa por el filtro pasa abajo, ¿no? Acá está. Es decir, tenemos la señal, se multiplica por coseno, la señal por seno, y se los pasa por un filtro pasa abajo, y a su vez se multiplican entre ellos. Una vez que se multiplica, bueno, acá no está el average, pero ya vimos que el average se puede sacar, digamos, que más o menos los algoritmos funcionaban sin ese average, que acá no está puesto explícitamente, se multiplican y eso se lo multiplica por mu y se lo resta al θ viejo. Es decir, se lo multiplica por mu y ese sigma y este menos sigma se lo resta al θ viejo. Y digamos que sería como un diagramita en bloque que muestra, ¿no es cierto? A ver si quedó acá. Wikipedia, Costas Loop. Costas. Acá un poquito está. Bueno, no es tan igual, pero fíjense que tenemos un oscilador, multiplica la señal que viene por seno y por coseno. Eso pasa por un filtro, pasa abajo, y a su vez los vuelve a multiplicar. Es más o menos parecido, digamos, a lo que estamos viendo nosotros acá. A esto. Es decir, vamos acá. Es casi lo mismo. Claro, aquello era otra aplicación, ¿no es cierto? Otra cosa, pero que aplicaba el mismo algoritmo. Y acá está lo que se dice la curva de aprendizaje de Costas Loop, y vemos cómo anda, y anda tan bien como el otro. Anda tan bien como el otro, y digamos requiere menos esfuerzo de procesamiento.
¿Por qué? Porque el filtro, ese filtro pasabanda tenía muchos elementos y era muy largo. Entonces, computacionalmente es más barato, porque en realidad todo se hace en un procesador digital. Pero bueno, computacionalmente el Costas Loop es más fácil. Es más fácil. Bien. Vamos a ver un poquito más. Analicemos un poquito más. No vamos a pasar acá, digamos, terminemos, cortamos la clase. Vamos a analizar un poquito el Costas Loop y algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces, el Costas Loop.m y el ejercicio 19 y 20, que son análogos al 11 y 12 de acá. Entonces vamos a por acá. Vamos a cerrar este. Se llama Costas Loop. Vamos a ver dónde decía que estaba. No lo veo por acá. Vamos a dice acá. Sí, en el 10. Estaba bien. Tiene que estar por acá. Acá está acá. ¿Sí? Bueno, lo abrimos. Vamos a borrar acá un poquito de cosas. Y bueno, vuelve a hacer lo mismo acá, con la diferencia de que si yo corro esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque el RSC no está. Entonces pareciera que está acá, en lbc.bat. Ahora voy a correr, ahí está, ¿eh? Está, digamos, porque se supone que se ha corrido antes este programa que dice pullrexig. Entonces, esta es la señal recibida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Generamos los filtros pasabajos. Los filtros pasabajos. Esos filtros pasabajos se va a aplicar acá. ¿Contra qué se va a aplicar? Y con el filtro este filtro va a tener, bueno, 501, vamos por acá con F5. Fíjense que H, ahí está, tiene 501 elementos, lo podemos reconocer con un flex. Que es un filtro paso abajo. Ahí se ve que es un filtro paso abajo, bien paso abajo. Y vemos que por la cantidad, digamos, de elementos que tiene y la poca exigencia que tiene acá, tiene 50 decibeles de atenuación. Otra cosa que no necesita el Costas Loop es la corrección del filtro pasabanda. Los filtros pasabajo siempre empiezan en cero. No tienen desfasaje. En cambio, los pasabanda pueden tener un desfasaje central. Ese es otro temita que hay que tener en cuenta. A favor del Costas Loops. Cierro esto. No lo minimizo. Bueno, acá se va definiendo valores para este lazo, mu. La frecuencia que yo supongo que me está viniendo. ¿Dónde voy a guardar los titas? Que ya después lo usaré en el receptor. Y suponer un tita inicial. Esto porque el filtro lo tengo que aplicar en algún lado. ¿No es cierto? El filtro lo tengo que aplicar, digamos, en algún lado y en algo que tenga la misma longitud que el filtro. Entonces, el ZS y ZC, voy a guardar los últimos 10 valores recibidos, unos 10 valores, bueno, 501 valores, pero le voy poniendo valores nuevos por la derecha y tirando por la izquierda. Ahora, en este mismo lugar donde almaceno, ¿no es cierto? Ya voy almacenando haciendo esta operación.
haciendo esta operación. Porque acá son las 500 veces anteriores y va a depender de los valores de K que también están acá, no solamente de este. Si quieren acá esto, si tienen alguna duda, bueno, ya lo volvemos a la teoría de nuevo. Entonces, en vez de usar, digamos, la función filter, se va haciendo por producto punto, la convolución. La convolución, y después acá estaría el algoritmo. La ventaja de este método de usar una filter directamente es que para filter tenemos que, esto permite, digamos, hacerlo al vuelo. Uno necesita los últimos señales recibidas, las últimas 500 muestras, y lo va haciendo, digamos, sin necesidad de juntar y hacer por un lote grande, digamos, ¿no? Para no perder de vista esto, fíjense acá, vamos a hacer así, lo ponemos acá. Bueno, lo dejamos esto para que se vea. Bueno, acá se ve, ¿eh? Entonces tenemos, por un lado tenemos 2R por coseno y 2R por seno. Acá juntamos los últimos valores, para hacer la convolución con el filtro este que está acá y lograr este efecto pasa abajo. Lograr este efecto pasa abajo. Y bueno, el average no está, digamos, ¿no? No está este average acá. Pero bueno, ya vimos que no era estrictamente necesario. Entonces lo corremos y esto debería dar, digamos, una curva de aprendizaje como la que mostraba, digamos, ¿no? Hago F5. Está haciéndolo, dice Busi por acá. Lo que pasa es que también tiene muchos elementos ahí esto. Y yo pienso que una de las demoras de esto está acá. Está acá. Esto lo podemos ver así, por ejemplo. Poniendo acá que me ponga con un 1 en la pantalla. Después de hacer este. A ver, yo pongo acá 1. Y después un 2 acá. A ver qué demora más. No sé qué va a pasar, si está bien eso. Vamos a ver. Hago F5. Y ahora vemos cuánto tarda hasta 1 y cuánto tarda hasta 2. No, todavía no quedó ahí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. No sé qué lo que está pasando. Vamos a borrar todo. Creo que no está dando. Bueno, vamos a volver a abrir este mat. Y acá está. Vamos a hacer acá F5. Shift F5 para borrar. Vamos a hacer F5, está ahí arriba. Y ahí le doy F5. Primero me voy a poner el 1 y después voy a poner el 2. A ver. Bueno, está claro que lo que más demora es esto. No es hacer el filtro ese, sino aplicar el filtro. Y repetir esto para todos los valores. Control Z. Control S. Ahí está. Bueno, y por último, o por anteúltimo,
Veamos el 19, el 20 y el CCRT. Entonces vamos por acá a ver el 19 y el 20, que son variaciones respecto a al Costas Loop. Borramos acá un poquito. Y vamos al 19, a ver qué dice el 19. Bueno, el 19 dice, ¿qué pasa con el MU? Bueno, se hace parecido a lo que se hizo, digamos, antes. Y hay como dos repetidos. Uno donde se ha metido una rampa, digamos, un escalón de ángulo, ¿sí? En este. Y en este de acá se ha metido una rampa. Me parece que por ahí viene. A ver, ¿dónde lo dibujo? En figura 2, en figura 1. Pues después he usado, vieron que nosotros ponemos color, para hacer los plots le ponemos, digamos, entre comillas R, en fin, o así, por ejemplo, si queríamos puntito, línea o color, en fin, de esa forma. Bueno, la verdad, hay formas más elegantes de hacerlo, y fue cambiando de verdad. Empieza a aparecer, digamos, por ejemplo, esto sería una propiedad, que es la propiedad color. Y este sería el valor de la propiedad. Como el color se define, digamos, ustedes lo habrán visto con el Photoshop, con eso es que, digamos, es la cantidad que tiene de rojo, verde y azul. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo así, es negro. Este probablemente sea azul, este sea rojo, este sea, bueno, que sea rojo y azul verde, este sea el otro color. Acá está, digamos, 7 combinaciones, pero podría haber muchas más. Estos son los colores más o menos primarios, digamos, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que cada vez, acá se va a ir variando el mundo. Y acá se va variando el tita, ya sé lo que es. Este ejercicio, digamos, para ver las dos cosas. En la primera parte, ¿cómo varía el mu? Fíjese que el mu va desde un valor muy bajo hasta uno más o menos relativamente alto. Lo podemos correr hasta acá. Fíjense que cuando uno dibuja con el plot, acá la propiedad color, ¿no es cierto?, lo saca de, digamos, de esta variable, la variable color, donde va a depender del valor de i, medio complicado, ¿no? Donde depende del valor de i el color. Entonces el valor de i lo saca, es el que elige este, y lo va repitiendo, digamos. Es un poco más, bueno, digamos, han querido darle más, porque de la otra forma no podían poner todos los colores. Entonces han querido poner una forma de poner matemáticamente los colores. Bueno, entonces acá esto vamos a probar el efecto del mu en el algoritmo. Entonces lo voy a correr hasta ahí con F5. A ver si no hay nada abierto, acá no. Entonces hacemos F5. Bueno, tenemos el problema de que supone que la variable, que este RCC lo estamos generando en otro lado. Entonces, creo que debe estar acá. A ver, vamos a darle. Primero voy a hacer un borrado porque saqué los carteles de eso. Creo que sería este. Ahora, como este tiene 200.000, fíjense que acá
en todos los dibujos ha tomado los primeros 50.000. En algún lado lo vi recién acá. Acá, ¿ven? Ha tomado los primeros 50.000. Se nota que este ejercicio no lo hice yo. No, lo saqué de algún lado, de hecho. Bueno, entonces vamos a correrlo hasta acá para ver el efecto del boom. ¿Sí? Entonces corremos con F5. Se toma su tiempo. Acá dice sí. Y ahí está, bueno, y muestra, digamos, distintos comportamientos, ¿no es cierto? O sea, un mu muy pequeño, más grande, y ya cuando se hace un poco inestable, y el amarillo cuando ya perdió totalmente, digamos, diverge el algoritmo directamente. Diverge. Ese sería un efecto. La segunda parte de este es para ver la influencia del valor inicial del tita. Fíjese que cuando nosotros lo acabamos de correr ese, vamos, justo borrarla, voy a hacer Shift F5 para borrar de nuevo, voy a correr de nuevo. Fíjese que el valor inicial era 0 y tiene que llegar a -1. Vamos a suponer que elijamos un mu acorde, por ejemplo este que está en rojo. ¿Qué pasa si tarda más o menos en llegar al valor de acuerdo al valor inicial? Entonces acá se da valores iniciales de tita, empieza con tita igual a tita i, y se los dibuja. Entonces lo vamos a dibujar con F5. En una figura 2, lo está haciendo, ahí dice Musi. Creo que Musi en inglés dice Musi. No sé si alguno de los tres habla inglés. Bueno, debe estar trabado en algún lado. No, eso está trabado. Bueno. Como que... ¿Se clavó el proceso? Parece que sí, porque no puede tardar tanto. A ver, voy a hacer control C acá. Bueno, no sé dónde se había trabado. Pero el resultado era este, ¿no? No sé dónde se trabó. Fíjense que muestra, digamos, para valores iniciales diferentes. ¿No? Claro, como esto, digamos, el tita, el que traía la señal era -1, si está próximo el valor inicial a -1 va a -1. Pero si es más grande que este valor va a este, que es lo mismo, porque acá, de acá a acá hay pi. Igual que de acá a acá hay pi. Y obviamente la rapidez con que entra en el error de más o menos 5 o 10% depende de la posición. Si está próximo al valor, entra más rápido, digamos. Bien. No sé por qué, en qué parte se quedó acá. No sé en qué parte se quedó. Pero quería mostrar también qué pasa cuando ponemos una rampa de fase en el transmisor o en el receptor. Y acá, bueno, acá sugiere hacerlo. O estaba acá sugerido. Pasa que está metiendo 50.000 puntos. Eso es lo que está frenando. Sí, pero la primera parte era 50.000 y lo hizo rápido.
Sí, pero... Y A este ver es el segundo igual. bucle. ¿Es igual el primer bucle? Sí, sí, igual. Sí, lo mismo. Mm. No, entonces no sé. Entonces, bueno, vamos acá en este. Dice probar con esto. No sé, si quieres sacamos todo esto y lo probamos así, sin nada, a ver si sale. Al primero lo hizo. Bueno, tal vez estaba esta figura. No, de acá, ahí está. No sé qué pasó. Es rápido, ¿eh? Anduvo rápido. Vamos acá a ponerle un desfasaje acá para ver cómo lo sigue. Bueno, solamente en la figura 2. Voy a poner acá, se dice un pequeño, como que la frecuencia del receptor que yo supongo que es, esta difiere. Entonces, mi corrección tiene que ir superando esa diferencia de frecuencia. Y la diferencia de frecuencia implica una variación lineal en la fase. ¿Sí? Entonces lo corro acá. ¿No? Claro, no, se sigue ejecutando el proceso anterior. Está Ajá. ejecutando todavía. La Bueno, figura entonces 2 esa que les mostraba era la que quedó de antes. a ver. Claro, tienes razón. Bueno, vamos a terminarlo. Y bueno, ya investigaré por qué se traba. Yo iré cambiando versiones de programa de MATLAB. Claro, sí, ocupado acá. Y no se ve el efecto de haber cambiado eso. Ahora es un control C. Ese lo modificó que habíamos recién. Y lo modificó acá. No sé qué hizo. Bueno, esto lo voy a tener que revisar a este. Lo dejo ahí. Ya lo voy a revisar a ver qué pasó con este control S, lo salvo. Y bueno, y el 20, ¿no es cierto? Bueno, pide analizar la influencia en la performance del filtro H. Entonces, bueno, acá está un poquito más complicado porque hay que repetir el cálculo del filtro para distintas cantidades, digamos, de elementos del filtro, para ver si ese filtro, que era el filtro que se hace acá, ¿ven? Para ver la influencia. Y acá en verde está directamente sin filtro. Es para ver si anda o no anda. Entonces primero lo voy a correr acá, lo voy a poner en distintos colores. Vamos a ver qué hace. Voy a borrar acá. Lo corro. Bueno, este está llamando el pull rexig, ¿eh? Este se llama el pull rexig. Está ocupado acá. La 1. A ver, una sola figura tiene acá. Parece que sí, que tiene una figura. Y a ver qué es lo que se va arriba. Ah, el filtro se va arriba. Y digamos la longitud del filtro pasa abajo, que se aplica acá. ¿Sí? Bueno, vemos que
Vamos a buscar lo nuevo. Bueno, vemos distintos colores. Bueno, acá me surge alguna, digamos, de cuál es cada cuadro, cuál fue el que primero hizo. Entonces lo que vamos a hacer, no veo otra forma, es pararlo. Esto está hecho para varios carros, ¿cierto? No, esto está hecho para distintos gives. Entonces lo voy a parar acá, que haga la primera figura. Y después tendría que haber más elaborada la figura. Bueno, no está. Hago F5. F5. Y me dibuja este negrito, ¿no es cierto? Entonces lo saco esto y sigo. Dejo marcando ahí en el negrito. Bueno, es curioso, ¿no? Porque como que va disminuyendo, digamos, son cuatro, son cuatro, y digamos, la primera era la negrita, después disminuimos, pero al final vuelve de nuevo o sea, no sigue, digamos, exactamente un comportamiento esperado. Yo hubiese esperado primero era este, claro, lo hubiese esperado, pero bueno, habría que ver, digamos, por qué se produce ese raro efecto, ¿no es cierto? Habría que ver. Y por último, veamos, pues son todo ejercicio que uno lo hace y se va convenciendo, digamos, por qué anda así, por qué anda así, digamos, si uno tiene tiempo para hacerlo, tiene ganas, son muy buenos hacerlo, porque te dan confianza y seguridad, digamos, en el manejo de MATLAB y en lo que hace cada cosa. Y te preparan para situaciones nuevas. Vamos a buscar este que se llama, como última cosa de hoy, CCRT, pero está acá donde dice Lex MATLAB. CCRT. Constant Loop Receive Test. Test del receptor, algo así, me parece que está puesto eso. Entonces vamos a lecciones de MATLAB, que está en el curso. Acá está, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar acá. Y vamos a hacer CC. A ver qué nos tiene preparado este. Bueno. Debe ser el tema de la función. De la función de costos. Y bueno, y algún ejemplito, digamos, de seguimiento, que debe ser que corresponde a los dibujos que aparecían acá. Este, por ejemplo. Y este, por ejemplo. Con ese se dibujaron estas cosas. Ya me dice, vía CCRT. Entonces, bien, lo corremos directamente. Bueno, ahí está el dibujito ese y este.
la función de costo. Bueno, también hay otros más ahí, que es la, digamos, que es la, este sería la banda base, después modulada, y después, digamos, este va a ser el tita que nosotros vamos a tener que en definitiva usar en nuestro oscilador para recuperar la portadora, porque todavía no lo hemos usado, hemos solamente buscado el tita para usarlo, pero todavía no lo hemos usado, o sea, no lo hemos aplicado todavía al IDESIS. Bueno, pues ya vamos a cortar ahora acá, vamos bien, llegamos a buen ritmo. Fíjense que vamos a completar bien el programa sin apuro. Inclusive vamos a estar... Bueno, quedan cosas, entre ellos todo lo que es sincronización de símbolos y todo en lo que se llama el receptor del Dr. Klein, y después también vamos a ver algunos receptores de señales definidas por constelaciones, tipo Diseico AM, etc., para darle un toquecito más real, digamos, el tema que no sea PAM, que es algo que la verdad nadie lo usa, porque es una señalización media pobre, ¿no es cierto? Bueno, chicos, entonces ya lo voy a levantar esto. Nos encontramos el martes que viene, ¿qué les parece? Bueno, profe, estamos viendo. Bueno, Nos vemos, que anden bien. hasta luego, que anden bien. Igualmente, buen fin de... Lo mismo para ustedes. Vamos a ver la grabación.